El libro de obligaciones no hace ninguna referencia a definiciones de obligaciones, características ni nada, sino de frente empieza a desarrollar este tema sobre la base de la clasificación. Entonces comienza a desarrollar respecto a la clasificación de los bienes que vimos la clase pasada, consistentes en prestación, en obligaciones con prestaciones de dar, ¿no? Después vamos a ver las de hacer, después vamos a ver las de no hacer. En ese contexto, acá en el 1132, lo que estamos viendo es el denominado principio de identidad. Es decir, cuando se trata de un bien cierto, directamente establecido y precisado, de acuerdo al 1132, el acreedor, en virtud del principio de identidad, está facultado, ¿para qué? Para exigir que el bien que se entregue, porque el entregar el bien es o viene a ser, ¿qué cosa? La prestación o la conducta de ¿quién? Del deudor. ¿De acuerdo? ¿Se está captando la idea? O sea, estamos en las obligaciones con prestación de dar un bien cierto. Entonces estamos ubicados en un contexto en el cual ya hay un acreedor, hay un deudor, y yo como acreedor tengo el derecho de crédito. ¿Recuerdan lo que hemos visto ayer? De crédito, ¿no? ¿Es cierto? ¿Orientado a qué? A que mi deudor desarrolle o despliegue una conducta a mi favor. Y en este caso concreto se trata de la entrega de un bien cierto. Respecto de ese bien cierto, existe el denominado principio de identidad. Es decir, yo como acreedor exijo que la prestación de mi deudor a mi favor sea efectuada mediante la entrega de ese bien que previamente en el acto jurídico ha sido debidamente identificado y ha sido debidamente individualizado. Cuando dice no puede ser obligado, no quita el hecho que por autonomía privada el acreedor pueda, sí, eventualmente aceptar, permitir que, rompiendo esta regla de identidad, y porque en última instancia le conviene, ¿de acuerdo? O porque en última instancia no le queda de otra, porque a las finales prefieres el mal menor, que consiste en que por último te entregue un bien distinto o diferente, antes que verte enfrentado frente a la posibilidad real de que finalmente la prestación no se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, como mal menor, ahí empleas lo que se denomina dación en pago. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplir. Entonces, como excepción a la regla del 1132, principio de identidad, tenemos el 1265 que consiste en la dación en pago, pero que en concordancia con el artículo que acabamos de explicar, se trata o se refiere a la posibilidad siempre y cuando el acreedor acepte esa posibilidad. Es obligación del deudor cumplir la prestación de entregar bien cierto a través de la entrega del bien que ha sido debidamente identificado y precisado en el acto jurídico. Qué sé yo, un reloj, no sé, pues una camisa, un automóvil, un inmueble. Pero hay millones de relojes, hay millones de camisas, hay millones de inmuebles. ¿A cuáles estamos refiriendo? A un inmueble, a una camisa, a un reloj debidamente identificado. Eso es importante, ¿por qué? Porque la otra modalidad de la entrega de dar bienes ciertos, la otra modalidad de entrega de las obligaciones de dar está dada por las denominadas obligación de dar bien incierto. Hay que entender acá hay que realizar una interpretación de carácter elástico, no necesariamente literal, porque podríamos llegar al absurdo de entender de que solamente hay obligación del deudor de informar sobre el estado de los bienes cuando se traten de bienes ciertos.
y que por lo tanto, a contrario sensu, cuando se trate solamente de un bien, entonces no tengo por qué informar como deudor. No es así. Acá se aplica la analogía de quien puede lo más, puede lo menos, ¿cierto? Entonces, si yo puedo tener un informe o dar un informe, ya que tú estás obligado a darme 4 o 5 automóviles, o 5, 6 o 7 yates, o 3 o 4 o 5 refrigeradoras, entonces yo puedo escoger, en una hipótesis, informe sobre todos y cada uno de sus bienes, porque todos y cada uno de sus bienes son determinados. ¿Está claro que está claro? 1. 2. Escoger solamente algunos o alguno de esos 4, específicamente. En otra hipótesis, si yo solamente soy acreedor de la conducta que tú me entregues un bien, pues en esas circunstancias también procede el deber de información que tiene que el deudor realizar con respecto a, como una obligación concomitante a la de entregar el bien. Quiero que entiendan que en el tema de obligaciones, por simplicidad de las cosas, decimos el acreedor y el deudor mutuamente se obligan, o hay una relación de conductas. Pero estas conductas no solamente se acaban simplemente en entregar, como en este caso, el bien, sino que implican comportamientos concomitantes o que se van sumando. Es decir, mientras el bien que se entiende está en poder del deudor, hasta antes de la verificación de esa entrega, el deudor está obligado a petición del acreedor a informar. Entonces, digamos, yo estoy en Lima, ¿no? He celebrado contigo en Lima un contrato de compraventa de un automóvil, pero de pronto me surge una urgencia y me veo obligado a irme a Arequipa. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, hemos diferido la entrega del bien hasta cuando yo regrese a Lima, digamos, en el mes de septiembre. Entonces, más o menos estamos hablando de 15 días, 20 días. No se pudo efectuar la entrega de la cosa de manera efectiva, de manera inmediata. Ello implica que yo, como acreedor, puedo solicitarte que me informes sobre el estado del bien o de los bienes, o de algunos de los bienes, y que tú me vayas informando progresivamente sobre el estado de los mismos. Obviamente esa información o ese dato culminará cuando finalmente el deudor cumpla con la entrega del bien de manera específica y concreta. ¿Dudas, preguntas, Estela? O sea, quien debe estar informando es el deudor. ¿Quién más? Hacia el acreedor. Así es. Si tú me debes el celular y te informo cómo este celular lo estás cuidando, claro, más sentido tiene pues en un bien que sea vivo, ¿no? Oye, ¿cómo va la vaca? ¿Le vas alimentando? ¿Cómo está el perrito? ¿Le has puesto sus vacunas? Que me lo vas a entregar dentro de 2 meses, pues se supone que dentro de 2 meses me lo entregas vacunado, desparasitado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tiene sentido. O se trata de un bien que a su vez no lo tienes todavía en tu poder, sino que tú tienes que hacer trámites de desaduanaje. Oye, ¿y el Alfa Romeo que te he comprado, cómo va el trámite? Ya, doctor, mire, ya está llegando al Callao, ya voy a hacer los trámites para el desaduanaje. ¿Se dan cuenta? Oye, ya lo hiciste, sí, doctor, ya está acá, solamente falta nomás sacarlo y llevarlo a mi garaje. No se preocupe, yo le voy a mandar un video, le voy a enviar una foto para que usted se dé cuenta. Doctora, ha pasado un roche. ¿Qué ha pasado? Dime. Doctor, ¿sabe qué? En el transporte se ha rajado un poco la luna, pero no, mire, ahí te le envío la foto, pero no se preocupe, yo se la voy a reemplazar. No pues, ¿cómo es posible? Todo ese deber de información forma parte como un deber concomitante del deudor en tanto y en cuanto todavía no cumpla con la prestación de dar el bien, ¿cierto? Y, profesor, ¿qué pasaría en el caso de que el deudor se negara a dar información? No, el al negarse ello implica lógicamente una situación de mala fe cuya conducta habría de valorarse posteriormente cuando eventualmente se verifique el incumplimiento de la prestación. Eso se va a tener muy en cuenta. Yo te pido informes, no me das informes y después mañana más tarde no cumples con la prestación.
o la cumples de manera tardía o defectuosa. ¿Y dónde tiene su génesis y cómo puedo probar mejor eso? Porque cuando en su momento yo te pedía que me des informaciones, tú te negabas. ¿Se encuentra? Eso sí. ¿Bien? ¿Claro usted? Seguimos. Tú, sigue. Artículo 1134. La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Entonces, miren esas obligaciones adicionales de dar bien cierto. No solamente se trata de dar el bien cierto, ¿de acuerdo? Uno, se trata de dar efectivamente ese bien cierto, principio de identidad. Se trata de informar sobre el bien cierto antes de su entrega, información. Acá este artículo nos vincula con reales. Recuerden ustedes, a ver, busquen una norma correspondiente a los accesorios. Creo que es el 880, creo 888, nos habla de los bienes accesorios. Y eso nos lleva a las prescripciones. 888, ¿qué dice? Noción de bienes accesorios. ¿Ya? ¿Qué? Son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien. La afectación solo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga derecho a disponer de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros. Los accesorios pueden ser materia de derechos singulares. El aprovechamiento pasajero de un bien para la finalidad económica de otro no le otorga la calidad de accesorio. Ya, entonces eso nos remite a bienes accesorios. Entonces, aquí se trata, como dice el artículo, de entregar no solamente, primero miren, otro deber adicional, cuidar los bienes, ¿cierto? Hay que cuidar, el deudor debe de cuidar el bien. ¿Por qué? Porque es su obligación de él entregar en la forma convenida al acreedor ese bien. Pero no solamente lo cuida, sino que ahí viene el tema. Si es que estamos hablando que el bien tiene accesorios y no hemos ejercido el derecho de separabilidad a que hace referencia el 888, luego entonces la obligación no solamente se refiere al bien principal, sino a los accesorios. Y eso nos regresa a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, puedo solicitar informes sobre los accesorios, ¿se dan cuenta? Puedo exigir que se cuide los accesorios, ¿no? Así es. Todo lo que hemos visto respecto del bien se aplica también finalmente a los accesorios. Esta norma permite esa accesoriedad respecto de estos bienes. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? ¿Sí están captando la idea? Entonces miren, vamos viendo, miren cómo la cosa se va estructurando. No es un comportamiento químicamente puro que yo voy y entrego la cosa y punto. ¿Está claro? O sea, antes de la entrega, información, conservación, ¿no? Accesorios. Miren todo lo que implica. Y esos derechos, o mejor esos comportamientos concomitantes del deudor, también forman o van vinculándose con la prestación a la cual él está obligado. Algunos de ellos de manera inherente y otros a solicitud del acreedor. De manera inherente, ¿cuál es? Conservar el bien. A solicitud del acreedor, ¿cuál es? Que él te informe sobre el estado del bien. Esto nos lleva al tema de concurrencia de acreedores. Es decir, tenemos un bien cierto, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que hay un acreedor, ¿no? ¿Es cierto? O varios acreedores, que haya un deudor o varios deudores, pero que haya un bien o un conjunto de bienes, porque puede ser así, pero lo importante es que este bien o este conjunto de bienes debidamente identificados sean entregados o entregado a quién, al o a los acreedores.
El problema aquí es que hasta ahí se cumpliría si es que se trata de un lazo y un vínculo único, una sola relación obligacional. Por ejemplo, yo le vendo esta casa, pero a la sociedad conyugal, cuyos representantes son el cónyuge y la cónyuge. Yo le vendo este inmueble a 6 o 7 personas en calidad de copropietario. Miren lo importante que es real esta cosa. Entonces hay una pluralidad activa. Se llama pluralidad activa cuando estamos frente a una pluralidad de acreedores. Puede haber una pluralidad pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque la pluralidad se da en el campo de los deudores. Así, esa situación se puede dar. Y hay una pluralidad mixta cuando hay acreedores y deudores. Pero en esta situación concreta, acá cuando estamos hablando de concurrencia de acreedores, nos estamos ubicando en un contexto patológico, un contexto realmente no deseado, un contexto inconveniente, tanto social como jurídicamente hablando, donde por lo menos hay una mala fe del deudor. Yo, como deudor, me he comprometido a transferir un inmueble. ¿De acuerdo? Pero ahí viene el tema. Pero en una relación obligacional se lo he vinculado, se lo ha transferido a su compañera, pero por lo menos dolosamente también he celebrado otros enlaces jurídicos respecto del mismo bien con otros sujetos. Respecto del mismo bien, en este caso un bien inmueble. ¿Qué vienen a hacer los 3 o los 4 acreedores respecto del inmueble? Y ahí viene el asunto. Erróneamente, algunos consideran que esta es una situación que puede enlazarse como el denominado, mal denominado, mejor derecho de propiedad, ¿no? Vinculando indebidamente la situación del 1135 con el 949 cuando nos dice que la sola declaración de enajenar hacia el acreedor propietario. Pero esa hipótesis del 949 es de buena fe. Pero cuando hay concurrencia de acreedores, por lo menos hay mala fe del deudor, del transferente del bien. Porque tampoco se descarta la posibilidad que haya mala fe de alguno o algunos de los acreedores. Ahora, concurrencia de acreedores no solamente se limita a los casos de transferencia de propiedad del inmueble, sino que es una regla genérica aplicable a todas las situaciones de transferencia de inmueble a título de propietario o a título de no propietario. Es decir, así por ejemplo, yo puedo transferir este inmueble a su compañera, pero como si fuese arrendamiento, a su compañera como si fuese compraventa, a su compañera como si fuese anticresis, ¿no es cierto? Y a él se lo puede entregar en un supuesto de usufructo. Son 4 figuras, 4 transferencias diferentes. Luego el 1135 se aplica con la misma regla, que establece ¿qué cosa? Una prioridad. ¿A qué acreedor se le considera habilitado jurídicamente para entender con él el cumplimiento de la prestación de entregar inmueble? Porque es imposible que el mismo inmueble sea entregado a varios titulares diferentes, porque esto no es un caso de copropiedad, es un caso de enlaces jurídicos obligacionales independientes entre sí. El único punto de vinculación es que el transferente es el mismo. ¿Se dan cuenta? En todo caso igual, si acá hay una compraventa, un usufructo,
un arrendamiento, una anticresis, ¿no? Entonces, igual, según sea el caso, el primero que inscribió su título, a él se le deberá entregar el bien inmueble. Sí. Es que ese es el problema. Esa debería ser la segunda regla, siguiendo un orden razonable. Pero esa regla de entrega de posesión del inmueble no está regulada, ¿no? De ahí nos manda a documentos. ¿Cuál es la segunda regla? A falta de inscripción, ¿qué sigue? El acreedor cuyo título sea de fecha anterior. De fecha anterior. Entonces, eso nos manda a fecha cierta. Y eso nos vincula con un artículo del Código Procesal Civil, creo que es el 200, ahí está, creo. 2014. No, Código Procesal Civil, porque para entender lo que es un documento de fecha cierta, ahí debe haber una concordancia. Eso creo que es 246. 240, sí, por ahí está, donde procesalmente hablando, documentos privados no tienen, ¿no? Al no tener la característica de públicos, entonces cuando son compulsados en un proceso judicial, ahí adquieren calidad de fecha cierta. 245. Sí. Entonces, ¿cuáles son? 240 Sí. del Código Procesal Civil. ¿Qué dice? Sí. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante, la presentación del documento ante funcionario público, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas, la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable y otros casos análogos. Excepcionalmente, el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan la publicación. Entonces, ahí ustedes tienen los criterios que en el proceso judicial correspondiente se establecerá. Y si me preguntan, profesor, pero supongamos que el transferente ha celebrado compraventas con 4, 5 o varias, una pluralidad de sujetos, la pregunta es mío, ¿no son propietarios? No son propietarios. ¿Por qué? Porque antes que nada son acreedores. Cuando cumplan con alguna de las reglas sucesivas, a falta de, viene la segunda, del 1135, entonces, con el acreedor que celebró la compraventa del inmueble, a ese, de acuerdo al orden de prelación de los criterios, entonces a él el sistema jurídico le considera como el acreedor habilitado para recibir la prestación del inmueble. Y eso genera que allí, recién como consecuencia de esa habilitación del 1135, recién se convierta en propietario. Todos los demás son acreedores. Y encima vienen con la torpeza de hablar de mejor derecho de propiedad. Cuando no puede haber más ni mejor derecho de propiedad, la propiedad es exclusiva y excluyente. ¿Se dan cuenta? Los demás acreedores que no cumplen o que se han visto desfavorecidos con la aplicación del criterio del 1135 seguirán siendo acreedores del deudor, del transferente. Y en ese mismo contexto, ¿no?, pueden exigir la resolución del contrato, pueden exigir la devolución de la contraprestación, la indemnización correspondiente, o en su defecto pueden hacer transacciones, pueden haber daciones en pago, en fin, diversos mecanismos que el derecho de obligaciones a lo largo del curso ya se verán y se detallarán con mayores precisiones que permitan parchar este tipo de situaciones que son conflictivas. Todos son acreedores y serán propietarios no en virtud del 1135, sino en virtud de la naturaleza del acto jurídico que haya celebrado el transferente o el deudor con el adquirente. Y si esa transferencia es a título oneroso como una compraventa o a título gratuito como una donación, entonces si se ve beneficiado por la regla, entonces recién se generará el efecto real a favor de él. Los demás siguen siendo acreedores.
se dan cuenta es una regla similar, ¿no? Similar a la del 1135. Sin embargo, acá establece una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Que se les da, se le está dando preferencia a la tradición. ¿Y qué es la tradición? Él entrega la cosa y lo vemos en el 901 del Código Civil. Recuerden cómo se vincula con el 901, con sus modalidades, los sucedáneos de la tradición que están en el 902 y también en el 903, ¿no? A ver, anoten eso y vayan concordando para que lo vayan vinculando. ¿De acuerdo? Entonces, en la tradición, en la entrega de la cosa, cuando se trata de bienes muebles, entonces se entiende, se asume que esa es la manera como el acreedor, ¿no? Al entregar el bien mueble, ¿no? En esa circunstancia está transfiriendo un derecho real, que puede ser, como en el caso anterior, a título de propietario o a título de no propietario, ya sea a su vez a título oneroso o a título gratuito. Porque si se trata de un celular, por ejemplo, yo te lo puedo donar y se lo estoy entregando. Pero aparte celebré un contrato con ella. ¿A quién se prefiere? Y es más, este contrato inclusive en cuanto al tiempo, incluyendo el tema de fecha cierta, el contrato con el cual me comprometí con ella en el tiempo es anterior a la entrega. ¿Cierto? Con ella puede ser una compraventa, con ella puede ser un alquiler o un mutuo. Comodato. ¿A quién se prefiere? Porque los dos son acreedoras mías del bien mueble. ¿A quién se prefiere? Al acreedor respecto del cual se hizo la tradición. ¿Eso lo convierte en propietario y necesariamente estaremos hablando de concurrencia de acreedor, de propietario de bien mueble? No necesariamente. Esta regla, al igual que el 1135, son reglas amplias. No tienen necesariamente como el término de la propiedad. Luego, si es que viene la otra regla, si es que yo no le he hecho entrega a ninguno de mis acreedores, entonces ahí viene el tema de fecha cierta más antigua. Entonces, a través de un proceso judicial, obviamente, porque en la práctica esto no se va a solucionar pues con que nos mandemos cartitas. Esto va a ser un problema judicial y grande. Entonces, a través del proceso judicial correspondiente y aplicando estas reglas, viene el tema orientado ¿a qué? Viene el tema orientado a, finalmente se dilucidará judicialmente, aplicando estas reglas, en el caso de los bienes muebles, a quién entregar el bien mueble, con qué acreedor. Si resulta o no propietario, eso no depende de la aplicación de estas reglas. Depende de la naturaleza del acto jurídico que se ha celebrado. ¿Está claro? Muy bien. Surge el inconveniente que con el transcurso del tiempo hay bienes muebles que están sujetos a registro. Entonces, ante la realidad surge un criterio adicional, ¿no? ¿Qué pasa cuando el bien mueble está sujeto a registro? Y yo le entrego el automóvil a ella, pero celebro un contrato con ella posteriormente y ella inscribe la compraventa en el registro. Ahí hay dos posiciones. La mayoritaria nos dice que ya que el registro da esa seguridad, esa publicidad y esa seguridad jurídica, debe preferirse el registro antes que la tradición. Otro, como el doctor Castillo Freire, dicen no debe ser necesariamente así, sino que siguiendo con la orientación del 1136, en caso que haya un conflicto entre el registro, ¿no?, y el poseedor del bien resultado de la entrega por tradición del bien, debería preferirse este último, porque la entrega del bien por tradición estaría demostrando por encima del registro la diligencia de los sujetos de cumplir con la
con el acto jurídico que hemos pactado. O sea, la situación sigue o está en controversia. La regla general es que el registro debería imponerse por el tema de publicidad registrada, por el tema de la seguridad jurídica, que esa publicidad genere el denominado erga omnes, ¿no? O el exclusivo y excluyente. Ahora se está dando cuenta que reales vincula directamente con obligaciones. Si no, no, o sea, si alguien llevó mal un curso, el otro no lo va a entender. Cuando el Código Civil hace referencia al término perecer, no crean que la cosa tiene vida, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. No necesariamente tiene vida. Cuando entiendan más bien la palabra perecer, cuando se destruye totalmente. Y si el bien es semoviente o tiene vida, ahí sí directamente se vincula a perecer como la pérdida de la vida. En otros supuestos, cuando los bienes no tienen vida, la palabra perecer se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a la destrucción total del bien. En todo caso, vayamos a los dos supuestos. Tengo que entregarte una vaca y antes de entregártela, resulta que viene una enfermedad de la vaca loca y mi ganado se mueren todos. No te puedo entregar el bien porque ha perecido, en un sentido. En el otro sentido, hemos celebrado una compraventa, ¿no? Una compraventa de un automóvil, ¿cierto? Y la clásica. Para despedirme del automóvil doy una vueltita, estoy huasca y lo estrello. Lo dejo como acordeón. Se ha destruido. La otra opción es que el bien tiene un deterioro parcial, pero que es determinante desde el punto de vista del interés del acreedor. Es que ese es el tema. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido contigo a alquilarte una limusina para tu matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces esa limusina es hermosa, bien cuidada, bonita, ¿no? Y sucede un percance que no destruye el bien, pero sí pues hay un choque que no lo destruye, pero le rompe los faros, lo achata el frontis, le rompe las lunas. A pesar de que eso se puede arreglar, ¿no? Pero para los efectos prácticos de los novios, ¿no? Para los efectos prácticos de los novios, así, a pesar de que no ha habido una pérdida total, sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación y por ende los intereses del acreedor, ellos dicen no. ¿De acuerdo? No me interesa. Porque no se va a ir por la novia, no ve un carro chocado, pues, ¿no? Con las lunas rotas, ¿no? Con el frontis abollado. A pesar de que pueda perfectamente ser manejado. A eso se refiere cuando el bien tiene un deterioro parcial, pero que al interés, pero ¿para qué? Para el interés del acreedor lo hace inútil, ¿no? Y por lo tanto ya no desea más. A eso se llama en esta circunstancia. Bueno, los ejemplos concretos se dan lógicamente cuando el bien es perdido, ¿no? O sea, el bien no se ha destruido, el bien se ha perdido y no tengo noticias de dónde está. Oye, y el caballo que me vas a vender la otra semana, hermanito, ha habido un cholo, se lo ha robado. El celular, me lo han sustraído. No sé dónde está. La otra es que sé dónde está, pero no puedo hacer nada, pues. Un típico ejemplo es cuando, ¿no? Hay un montañista, ponen el ejemplo, ¿no? Hay un montañista, ¿no? Y uno de sus amigos que está también es compañero de aventura, le dice, oye,
tengo el reloj de $1000 Swatch que me quisiste que me pediste que lo compre. Ya pues súbelo pues, entonces espérate, la otra subida que voy al donde estás tú en ese campamento, supongo que es en los Andes, ¿no? Te lo estoy llevando. Y el pata está subiendo y piña pues, ¿no? Hay un resbalón, hay una cosa así, de pronto el reloj se resbala y cae pues en una grieta con 40 metros para abajo. ¿Sabemos dónde está? ¿Quién se mete pues a buscar eso? ¿Se dan cuenta? O sea, ese es otro supuesto. Sabemos, pero es imposible. Quiere decir que el bien no sufre deterioro. Quiere decir que el bien no ha perecido. Quiere decir que el bien no ha se ha extraviado, no ha sido robado. No, lo que pasa es que el bien está vivito y coleando. El problema es que por disposición legal el bien sale del comercio. Típico ejemplo, una medicina que es consumida y de pronto la Dirección General de Salud dice, señores, la medicina tal automáticamente se prohíbe a partir de la fecha su consumo para seres humanos. Se da un plazo de 2 semanas para que todas las farmacéuticas entreguen a la Dirección General de Salud todas sus existencias y se comunica a todos los particulares que se le da un plazo para que entreguen. O con estas famosas pegatinas, estas gelatinas, ¿no? Que están vendiendo los chinos, ¿no? Que causan la muerte de los niños. Porque caramelo, qué sé yo, ¿no? Que tienen un componente que en algunos niños que son piñas, que son alérgicos a esa sustancia, les genera una obstrucción y termina finalmente pues asfixiando. Entonces ya salió la disposición que salen del comercio. O también puede salir del comercio por otras razones, son considerados bienes culturales o bienes del patrimonio cultural de la nación. Recuerdan lo que vimos en Reales.